Uno, hace ya un tiempo, pero no tanto, hubo las últimas elecciones al Parlamento israelí, la Knesset. Es interesante, aunque no sea estrictamente de actualidad, el tema de la designación para candidato a primer ministro, para Bibi Netanyahu. Es interesante porque en los últimos años ha habido varias convocatorias electorales en el Estado hebreo, generando una cierta inestabilidad, pero ahí es donde ciertamente unos amigos, los que eh, tenemos la percepción de que Israel tiene sus razones, a pesar de que pueda ser criticable sus políticas a nivel interno y también externo. Eso no amerita una descalificación del Estado en tanto en cuanto su integridad territorial y su existencia como tal. Con lo cual tenemos esa diferencia de criterio en donde algunos piensan que era importante una estabilidad para con la política interna, la Knesset, el gobierno, pero está conjugada con que esa estabilidad para qué. Porque claro, hasta cierto término hubo una cierta estabilidad en torno a Bibi Netanyahu y el partido Likud. Pero después hubo una ola creciente donde se sumaban cada vez más partidos, más posibles diputados de la Knesset a tumbar a Bibi Netanyahu y juntar gente muy heterogénea, coaliciones muy heterogéneas para formar un gobierno un poco Frankenstein, como diría aquel, ¿verdad? En España, y desplazar de poder a Bibi Netanyahu, del primer ministro, a intentar que vaya directamente a la cárcel. Es curioso porque, precisamente hablando de cárcel, en el ámbito de Israel sería el único caso de todo Oriente Medio donde antiguos primeros ministros han ido a juicio, alguno ha ido a la cárcel, Ehud Olmert, por ejemplo, y jefes de Estado, como cierto jefe de Estado que estuvo entre el 2000 y el 2007, también fueron denunciados y con posibilidades reales de entrar en la cárcel. ¿Qué otro Estado en todo Oriente Medio puede decir lo mismo? En donde los políticos hayan sido fiscalizados de una manera tan importante. Es cierto, no lo hay. No existe ninguno más que Israel. Por eso resulta interesante poner encima de la mesa que las últimas elecciones, las de 2022, 64 de los diputados resultantes de la Knesset han dicho que quieren a Bibi Netanyahu como primer ministro, resultando en una mayoría suficiente sobre los 120 escaños que existen. Hasta ahora había un equilibrio hasta que el gobierno que ha habido, el último, entre Neftali Bennett, que fue primer ministro y ahora en 2022 ha estado unos meses Yair Lapid, bueno, pues ha establecido el récord de presencia, porque en los últimos meses, pues ya y pocos años, pues también ha habido esa inestabilidad. Pero, ¿para qué ha servido? Pregunta que deberían de hacerse los políticos del momento y los historiadores del mañanés. ¿Para qué ha servido ese gobierno de Neftali Bennett y de Yair Lapid? ¿Mm? Seguramente para volver a establecer ese marco en donde si la única argamasa que une a todos esos críticos que habían generado ese gobierno era sustituir al califa, al señor Netanyahu, pues cuando ha habido la posibilidad y ha implosionado cierta relación de fuerzas ahí dentro, pues ha vuelto a poner en el frontispicio del poder a Bibi Netanyahu. Pero ciertamente, ahí la pregunta que se debe hacer es, ¿esa estabilidad con 64 escaños en la Knesset para qué va a servir? ¿Qué políticas va a hacer hacia adentro? ¿Qué políticas va a hacer hacia afuera? Es un desafío importante a nivel internacional, el desafío siempre presente de Irán, el desafío de la desestabilización que sigue estando ahí de Siria, con la presencia de Irán en Siria, con la presencia de Rusia en Siria. Con lo cual también está la situación del Hezbollah vinculado a Irán, como todo el mundo sabe, en el estado, dentro del estado, en Líbano. Y por supuesto está en el ámbito de Hamas y las elecciones prometidas que nunca llegan. Porque las últimas elecciones palestinas
fueron en 2006. Hace 16 años y no se ve en el futuro ninguna bajo estratagemas del estilo de hasta que no vote Jerusalén Oriental no va a haber elecciones en Palestina. Vale, pues llegaremos al 2052 sin haber elecciones en Palestina. Muy democrático todo. Y ahí tenemos también el choque de fondo de los chiíes y los sunnis, en donde Arabia Saudí sabe perfectamente que después de la retirada de Estados Unidos, que quiere enfocarse en China, no hay otro mejor para defender los intereses árabes de los sunnis que encabezarlo Israel. Lo cual ciertamente es alucinante, pero vinculado a los acuerdos de Abraham, que precisamente están vinculados a Bibi Netanyahu. Con lo cual directamente ahí tenemos una proyección posible en el ámbito internacional para la articulación de una mayoría de pueblos en Oriente Medio liderados oficial u oficiosamente por Israel. Igual en algún momento hay un conversatorio acerca de una posible OTAN en Oriente Medio, liderada por Israel. Sería interesante. Pero bueno, ahí tenemos esa realidad. También internamente hay problemas, en tanto en cuanto no se suele hablar de la circunstancia de la sanidad, educación, servicios sociales, privatización, participación de lo público. Es un debate muy interesante y que genera sus controversias en Europa, pero no se suele hablar de países de fuera de Europa en estos términos. Lo mismo que también los ultraortodoxos y los super religiosos son un problema, tanto en cuanto generan movimientos políticos de derecha plus plus, o digamos de extrema derecha, para la gestión de lo público y, digamos, la conformación de esas mayorías. Digamos que Bibi Netanyahu, como es un viejo zorro de la política en Israel, en un primer término se apoyó en movimientos más bien laicos, de centro-izquierda, para in hilo tempore a comienzos del siglo XXI, incluso antes, cuando comenzó en ese primer término de los mandatos entre 1996 y 1999. Luego ya cuando volvió, ya prácticamente una década después, empezó progresivamente a despejarse de estos movimientos más laicos y más de centro izquierda para ir desplazando sus alianzas para movimientos más de centro derecha, más de derecha, y ahora pues incorporando un poquito de derecha extrema en el ámbito de la coalición. No hay otra, porque ha habido en ese momento, en ese movimiento frente al presidente de Israel, Isaac Herzog, em, la oferta de 64 miembros de la Knesset para que cojan la figura del primer ministro Bibi Netanyahu. 28 han dicho que Yair Lapid sería una buena opción, lo cual ciertamente con un cuarto escaso prácticamente. Estaremos hablando de un cuarto, son 30 escaños, 28 son un poquito menos, 25% no llega, con lo cual ciertamente gobernar con ese 25% va a ser que no, a pesar de que está claro que siendo el segundo partido, pues es el partido de la oposición, el primer partido de la oposición frente al conglomerado liderado por el Likud y Bibi Netanyahu. Y luego el resto de escaños directamente ha dicho que no les gusta ninguno de los dos o que y que además no tienen ninguna ocurrencia o sugerencia para un primer ministro alternativo que no sea ni Yair Lapid ni Bibi Netanyahu, lo cual ciertamente es desesperante para todo aquel que haya presentado su voto para esos escaños que no presentan ni respaldan ninguna alternativa para primer ministro. Porque sería muy visual que, vale, tenemos la realidad de que 64 pueden apoyar a Bibi Netanyahu, pero 56 pueden apoyar a otro y haber negociado, aunque sea para no ganar, para perder, para simplemente elemento testimonial cara al futuro, haber negociado una alternativa. Pero se ha visto claramente el hecho de que cuando no hay posibilidades de quitar del poder a Bibi Netanyahu, se disuelve como un azucarillo esa alternativa. Es un problema.
Es un problema para esos que no quieren a Bibi Netanyahu, porque se ha visto que lo que les unía no era la construcción de un proyecto alternativo, sino la destrucción de un proyecto existente. Lo cual ciertamente es terrible y horrible, porque evidentemente la política debe sentarse y asentarse en la idea de que haya alguien capaz de gobernar y alguien capaz de ser alternativa de gobierno. No en todos los lugares pasa. En muchos lugares puede pasar que el gobierno está ejercido de manera más o menos sabia y enfrente los taramanas que se sabe que jamás llegarán al poder. Es lo que pasa. Pero güey, hay ningún cuyo no tenía. Que enfrente una coalición de gente que no saben ni son capaces de gobernar ni su propia casa. Con lo cual es difícil tomarles en serio para el marco general del país. Quizá esto le pase a Israel en estos momentos. Que el odio a la figura de Netanyahu haya obcecado la política interna hasta el punto de ponerla en dificultades. Quizás es el momento de proponer un cambio en la legislación electoral en tanto en cuanto es el único país del mundo, ¿no?, donde hay una circunscripción electoral única para la Knesset, para el Parlamento, en tanto en cuanto, digamos, que permite, incluso, digamos más, infiere un apoyo decidido a la disgregación de candidaturas. ¿Qué supone esto? Supone que si hay una política interna dentro de un partido y esta lleva a que los líderes, los votantes o los militantes no quieran a una determinada persona en el mando de ese partido, o a la hora de confeccionar las listas se hacen de espaldas a determinada persona o grupo, estos tienen la claridad de ideas para presentar su propio proyecto por separado. Porque saben que un mínimo de votos en el marco general, ¿no?, ya sea en alguna ciudad, en una serie de pueblos, les permite tener algún tipo de representación en la Knesset, lo cual hace que la dispersión sea brutal, ¿no? Haya un montón de partidos, haya un montón de coaliciones a la hora de establecer ese marco. Quizá sin destruir el ámbito democrático se pudiera hacer un marco de circunscripciones suficientes, como por ejemplo la propia Jacobina centralista unitaria Francia hace para las elecciones al Parlamento Europeo, que tiene unas poquitas circunscripciones, pero las suficientes para ameritar una distribución de los eurodiputados por nivel de, de elemento territorial. ¿Qué es lo que pide el elemento subsidiariedad en el marco de la Unión Europea? Ciertamente, esto limitaría un poquito la perspectiva de la participación en algunos en política, pero digamos que podría volver a establecer unos marcos donde habría la posibilidad más real de unas mayorías y minorías un poco mejor definidas, y digamos que coagularía esa hemorragia de que cuando alguien tiene problemas dentro de su propio partido, funda otro por fuera con la idea de que, bueno, si no logro mi escañito dentro de este partido, lo voy a sacar por fuera. No, esa percepción es atomizadora de la política israelí, y quizá eso amerite una reflexión, como digo, a través del marco de una reforma electoral. Pero de momento, para un determinado tiempo impreciso, tenemos un gobierno de Bibi Netanyahu apoyado por 64 diputados en la Knesset, lo cual en principio debería dar estabilidad a la política israelí. Ya veremos su relación con las lindes acuáticas con el Líbano, con el ámbito de Leviatán y todos los marcos de hidrocarburos en el ámbito de la mar, en esa zona del Mediterráneo. Y por supuesto tenemos mucha importancia en el marco de Israel, en tanto en cuanto
Israel, Chipre, Grecia habían acordado una forma de suministro a través de gasoductos o de oleoductos. Si es que encontramos, ¿no? encontramos ya estamos hablando de una posible integración, ¿por qué no?, de Israel en la OTAN y la Unión Europea. Nunca se sabe, puede ser algo interesante cara a futuro. Pero bueno, si están, no vamos a meternos a través de la patita griega, están, y de Chipre, están hablando de un suministro a través de tema de hidrocarburos a la Unión Europea. Puede ser un sustituto honorable, democrático, Israel para la Unión Europea. Hay algunos que no quieren eso y precisamente por eso debemos de ser diligentes a la hora de llegar a acuerdos suficientes y construir las infraestructuras básicas donde haya beneficios mutuos para la Unión Europea y para Israel. Y para eso es bueno la estabilidad en Israel y pues bueno que haya un primer ministro con un apoyo suficiente en el Parlamento israelí. No debemos tener miedo. Tenemos que llegar a acuerdos con aquellos que estén dispuestos a defender nuestros valores en primer lugar. Luego también con todos los demás, pero en primer lugar con los que comparten valores con nosotros. Y ese es Israel. Hay la posibilidad, hay la disponibilidad y hay que llegar a acuerdos. Europa e Israel. Un acuerdo de futuro. Y para eso, como digo, es buena noticia la estabilidad política en Israel. ¿Por qué? Pues porque lo han decidido ellos. Y si no, que cambien su legislación electoral para generar otros elementos y otras dinámicas. En fin, sin más, es que ricasco, auguro robat, betigel bien.